Ayer me preguntaban el título del mensaje. Estábamos en una cena de amigos y dice, ¿cuál va a ser el mensaje de hoy? El título. Y yo normalmente el título lo pongo para orientarme y después tener todos los mensajes más o menos con un título. Pero no lo digo porque a veces mis títulos son demasiado, como amarillistas, decían antes, ¿no? O sea, demasiado así como rimbombantes. Pero después el mensaje, pero este título es raro. Pero yo los voy a decir porque ayer lo dije, ¿no? Que no te pisoteen. ¿Ve qué raro? El mensaje es que no te pisoteen. No dejes que te pisen. No dejes que pongan el pie sobre ti. Ese es el mensaje de hoy. Claro, merece una explicación, ¿no es cierto? Así que bueno, si me regalan 20, 25, 30, 35 minutos más o menos, yo les voy a explicar lo que significa que no te pisoteen. No dejes que te pongan el pie encima. Resulta que, como siempre lo digo, Jesús, estamos con las enseñanzas de Jesús. Ustedes recuerdan que en la serie esta son enseñanzas de Jesús. Resulta que, lo dije tantas veces, perdón que lo repito otra vez, pero cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús comunicaba, Él no se preocupaba por lo que iba a decir, sino se preocupaba por cómo lo iban a entender los que estaban del otro lado. Eso es una técnica espectacular, es el mejor comunicador de la historia de la humanidad. Él miraba a la gente y pensaba en cómo la persona iba a recibir su mensaje. Entonces lo daba de una manera que la persona lo pudiera entender. Muchos de nosotros nos quedamos contentos cuando decimos algo porque, yo te lo dije, punto. Pero ¿y la otra persona? La otra persona quizás entendió otra cosa, porque la otra persona lo está viendo a través de sus experiencias, a través del color del cristal con que fue educado. A veces uno puede hablar, y siempre me recuerdo ese ejemplo del Padre bueno que es Dios, y la otra persona puede estar pensando en su papá, y su papá no fue bueno. Y entonces nosotros pensamos que estamos dando un mensaje y la otra persona está recibiendo otro mensaje. Entonces Jesús se ponía en el lugar de la otra persona y si era necesario se bajaba mucho al nivel de la otra persona o subía cuando la otra persona era un erudito como Nicodemo y le explicaba conceptos que incluso al erudito le costaba entender. Él podía ubicarse y comunicar realmente comunicando. No solamente dando el mensaje, sino sabiendo qué mensaje se iba a recibir. Y por eso, todas las enseñanzas de Jesús, nosotros tenemos que primero entender el contexto para la gente que estaba hablando. Hay una enseñanza hermosísima cuando Jesús le está hablando a la gente acerca de la sal. Y le dice, ahora vamos a leer el versículo, todavía no, pero le dice, ustedes son la sal de la tierra. Es interesante porque la gente conocía mucho lo que era la sal. Y enseguida, ¿ustedes saben cuál es la característica de la sal? Que es salada. Había un cómico en Argentina que decía, ¿qué gusto tiene la sal? Y los chicos respondían, ¡salado! A ver, ¿qué gusto tiene la sal? Ese es el gusto que tiene la sal. La sal es salada y la gente sabía que la sal era salada. Entonces le dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los salados de la tierra. Es interesante, la gente conocía esa característica que tenía la sal. Y Mateo 5:13 está la enseñanza que hoy tenemos, la enseñanza central, Mateo 5:13. Y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Qué interesante. Entonces, vamos a tratar de entender la enseñanza. Resulta que los seres humanos, todos,
o al menos una gran cantidad, nacemos con unos receptores en la lengua, unos receptores específicos que registran cuando algo es salado o cuando no es salado. Son receptores que tenemos, es una capacidad que tenemos los seres humanos para saber si algo es salado o no solo al probarlo. Y resulta que el Señor Jesús estaba diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Los demás los descubren a ustedes porque ustedes son salados. Y ellos enseguida se dan cuenta cuando una persona es cristiana porque tiene un sabor distinto que se trasluce en la forma de expresarse, en la forma de mirar, en la forma de vestirse, en la forma de ser, en la forma de comunicar. Se trasluce ese sabor salado que tienen los cristianos. Por eso nosotros estamos en una lista. Los cristianos salados estamos en una lista y ahora con la inteligencia artificial más. El día que venga la persecución, olvídense, a usted lo vienen a agarrar de una, porque ya saben los que somos salados a dónde estamos. ¿Por qué? Porque somos salados, no nos podemos ocultar. Es lo mismo que un trozo de sal cuando se pone en la lengua, va a saber salado. Estamos totalmente identificados. Un cristiano es una persona detectada por el entorno. Y si en algún momento a usted no lo detectan, es que está perdiendo su sabor salado, como decía Jesús. Está perdiendo su sabor salado. Por eso cuando hablamos de un cristiano nos referimos a alguien que los demás enseguida detectan. Dicen, no, ese es cristiano. ¿Y por qué lo detectan? Porque es distinto, porque tiene un sabor distinto, porque es salado. Y Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra, son seres humanos salados. Ahora, ¿es posible que la sal realmente pierda su sabor? Mire, yo le cuento algo. La sal va a seguir siendo sal siempre, pero resulta que la sal es cloruro de sodio, y es un mineral estable, no pierde el sabor. ¿Pero por qué Jesús decía esto? Porque la sal que tenían en ese lugar era la sal que sacaban del Mar Muerto. Y el Mar Muerto es un lugar muy especial en el planeta Tierra, y la sal que sale del Mar Muerto es una sal mezclada con sedimentos, y es una sal apelmazada que diluye su sabor porque los sedimentos que tiene el Mar Muerto hacen que esa sal no tenga sabor a sal. Es muy, muy especial. Por eso es muy difícil de entender este pasaje si no estamos en el lugar. Porque uno dice, a ver, ¿cómo la sal? La sal es siempre sal. El cristiano es siempre cristiano. Yo acepté a Cristo en mi corazón y la seguridad de la salvación es una certeza. La Biblia dice, nadie las va a arrebatar a mis ovejas de mi mano. Nadie. Entonces, ¿cómo que puedo perder mi sabor? ¿Puedo dejar de ser cristiano? No. Usted va a seguir siendo sal siempre. Pero cuando se pone en el contexto local y se da cuenta de que Jesús se está refiriendo a la sal del Mar Muerto, sacada del Mar Muerto, usted sabe que es una sal que se mezcló tanto con otras cosas que dejó de tener sabor a sal, y porque ese sabor a sal se diluyó. Sigue siendo sal, pero ya no sabe a sal. No tiene sabor a sal. Y es ahí donde nosotros podemos entender el verdadero sentido de lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, si te mezclaste demasiado, si te metiste en cosas del mundo y empezaste a relacionarte con otros sedimentos, llegó un momento donde empezaste a perder tu sabor a sal. Seguís siendo sal,
pero perdiste tu sabor. ¿Por qué seguís siendo sal? Porque Cristo está en tu corazón, pero ya no salas a nadie, ya no eres de bendición en el grupo donde te rodeas, porque la sal hace que la comida no se ponga fea. Un pedazo de carne para que no se pudra hay que salarlo. Entonces nosotros salamos nuestro entorno solo con nuestra presencia, pero si perdemos la salinidad, ya entonces no salamos nuestro entorno, no evitamos que con nuestra sola presencia que haya cosas malas, no evitamos en un grupo que diga no, eso no lo podemos hacer porque está el cristiano acá. Eso es salar en un grupo, dejamos de salar. Dejamos de que nos identifiquen. Quizás pasamos y no se dan cuenta que somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos sal, pero estamos tan mezclados con sedimentos de la vida que dejamos de tener sabor a sal. Y eso es lo que decía Jesús. Y entonces Jesús decía, no dejen de tener sabor a sal, porque la sal sin sabor, decía, a ver, espéreme, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Dice, ¿pueden lograr que vuelva a ser salada? Lo que leímos recién, en Mateo. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Por qué Jesús decía esto? Tenemos que ir otra vez al contexto. Porque resulta que el templo de Jerusalén tenía mármol en el atrio. Tenía mármol. Entonces la gente se resbalaba y se caía. Entonces echaban sal del mar muerto, sal sin sabor, que era una sal apelmazada, sobre el mármol del piso para que la gente no resbalara. Pero no solo eso, usaban esa sal sin sabor para echarla en los caminos para que no creciera el pasto, porque quemaba el pasto. Básicamente, la sal que no servía era pisoteada. Fíjense. Entonces ahí empezamos a entender por qué Jesús decía, no sirve para nada, solo para ser pisoteada. Entonces resulta que cuando nosotros nos convertimos en sal sin sabor, porque nos empezamos a mezclar con los sedimentos de la vida, quedamos en el atrio, porque somos para estar en el atrio. ¿Qué significa estar en el atrio? Significa estar en la iglesia pero no ser parte del cuerpo. Significa estar ahí adelante. Significa estar en la cafetería pero no venir aquí. ¿Saben lo que es estar en el atrio? Mire, el pueblo de Israel estuvo en el atrio una vez. En el atrio quiere decir en la puerta de entrada pero del lado de afuera. En la puerta pero afuera. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, porque estuvo esclavo en Egipto durante 430 años, estaban entusiasmados y salieron corriendo. En 2 meses de caminar por el desierto, llegaron al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí tenían que recibir las tablas de la ley y cruzar a la tierra prometida. 2 meses. Estaban ahí, miraron la tierra prometida, se equivocaron. Mandaron 10 espías, mandaron a los espías. Y se equivocaron, tuvieron poca fe, se diluyeron, porque venían con una mentalidad mezclada, porque ellos creían en Dios, era el pueblo de Israel, pero habían estado 430 años metidos en Egipto y los dioses egipcios, que eran un montón, se les habían mezclado con el Dios Jehová de los ejércitos y se había diluido su sabor salado y entonces no tuvieron fe en cruzar el río y tomar la tierra de Canaán, que era de ellos. Mandaron espías y los espías dijeron, no, ni loco, podemos cruzar, está llena de gigantes, nos van a partir como si fuéramos mosquitos. Se diluyó la sal. ¿Y qué pasó? Se quedaron en el atrio, tuvieron que caminar 40 años en el desierto hasta que murieron todos los que no eran salados y otra vez tuvieron experiencias con Dios en el desierto y descubrieron lo que era verdaderamente un Hijo de Dios, salado, y cuando estuvieron salados de verdad pudieron cruzar y vencieron a los gigantes. Pero si no, 38 años realmente se quedaron, casi 40 años en el atrio. Eso es quedarse en el atrio, es estar a las puertas de recibir la promesa y no recibirlas porque perdimos el sabor por estar mezclados con los sedimentos de la vida. Y Dios dice, no, muchachos, ya ustedes no sirven para hacer sal. No salan, simplemente no salan. Son sal, pero no salan. Entonces te pisotean. ¿Por qué?
porque vives en el atrio. Los que entran al templo pasan por el atrio y te pisotean. Y te pisotean. Entonces ese es el mensaje número uno que Jesús le está dando a ellos y nos está dando a nosotros. Si nos mezclamos demasiado con los sedimentos de la vida, seguimos siendo sal, pero perdemos la salinidad, dejamos de saber, de tener el sabor de la sal y empezamos a no cumplir la función de la sal, que es salar a nuestro alrededor y ser identificados, porque son dos cosas. Una es salar nuestro entorno para que no se pudra el entorno. Para eso se usa la sal muchas veces, para que no se pudra la comida. Parece una palabra fea, pero no, es así, es la función de la sal. En la antigüedad, y ahora también, cuando no hay heladeras, para mantener la carne se sala, para mantenerla, para que no se estropee. La sal de los cristianos sostiene la sociedad para que no se pudra completamente. Nosotros somos los que está sosteniendo la sociedad, todo el mundo, para que no se pudra. Y si dejamos de tener sal, el mundo se pudre, nuestras relaciones empiezan a tener feo olor y empezamos a caer. No servimos para lo que fuimos llamados. Pero además de eso, nos frustramos, porque decimos somos sal, pero vivimos en el atrio. Y entonces tenemos una vida cristiana triste, frustrada, porque no entramos a la presencia de Dios nunca, vivimos en el atrio, vivimos a las puertas de la promesa, pero no disfrutamos de la promesa. La vemos, pero no la tenemos. Y vivimos frustrados pensando en lo que nos falta sin darnos cuenta en lo que tenemos. Lo que decíamos hoy al principio. Ese es el mensaje número uno que Jesús le estaba dando a ellos cuando le decía, ustedes son la sal, pero muchachos, dejaron de tener sabor. Tienen que revertir esa situación. Y el mensaje número dos, que también es muy parecido, es la sal que se echaba para que no creciera el pasto. Para que los caminos, ustedes saben que en esa época eran muy importantes los caminos. Conocen ese dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma, porque todos los romanos construían caminos y caminos y caminos. Lo único que hacían era construir caminos. Y estaba todo Israel estaba bajo el dominio romano y Roma construía caminos constantemente, caminos que unían las ciudades, caminos. ¿Y qué echaban? Sal para que no crezca el pasto en los caminos. ¿Y qué pasaba con esa sal? Se pisaba, igual que la del atrio. Porque si está en el camino hay que pisarla, no queda otra. La tiraban en el camino, así como en Chicago y en Nueva York la tiran en las calles para que no se congele, para que la nieve no se haga hielo, porque la sal evita que se congele la nieve. Así, en esa época la tiraban en los caminos para que no crezca pasto en medio del camino. ¿Y qué hacía la gente? Pisaba la sal. Entonces le dice Jesús a esta gente, si querés vivir una vida exitosa, no dejes que te echen en los caminos porque te van a pisar. Porque te van a pisar. Entonces hay una experiencia del rey David que a mí me gustó cuando él cometió un pecado muy grave. Y luego en el Salmo 31, verso 10, él dice, estoy muriendo de dolor, dice David. ¿Lo tenemos aquí? Sí, estoy muriendo de dolor, dice David. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. ¿Saben lo que estaba diciendo? Me están pisando. Dejé que me echaran en los caminos y me están pisando. David era un poeta. Un hombre como cualquiera de nosotros que cometía pecados y cometió un pecado muy grave. Dios después lo perdonó, lo restauró, pero en el momento que él estaba sufriendo por el pecado que había cometido, él sentía que lo estaban pisando. ¿Y qué pasa cuando te pisan? Estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro. Mirá lo que pasa cuando te pisan. Cuando te pisan, la vida se te va sin darte cuenta. Porque dice, me estoy consumiendo, los años se me acortan, me estoy consumiendo. Por el otro lado, un salado
Es alguien que da fruto constantemente, es alguien que tiene vida, no es alguien que está en el atrio o en los caminos. Dice el Señor Jesús en otro pasaje fabuloso que Juan escribió, el evangelista Juan, en Juan 15:5, dice: los que permanecen en mí, dice Jesús, y yo en ellos, producirán mucho fruto, producirán mucho fruto. Y ahí está la diferencia entre los salados, que siguen siendo sal, pero perdieron el sabor, son pisados por la gente, tristes, amargados, viven en el atrio, ven la tierra prometida, pero no tienen acceso a ella. Ven el gozo de ser cristiano, pero no lo alcanzan nunca. Ven esa vida con fruto, pero no tienen fruto. Viven en el atrio, viven en los caminos, y el resto del mundo les pasa por arriba. Les pasa por arriba la vida, los años, los problemas, y hasta la gente que los rodea los pasa por arriba. Porque son sal, pero no tienen la función de la sal. Son sal, pero no salan. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que estaba en una ciudad, en Tesalónica, y por eso tenemos las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Era una iglesia que, bueno, ojalá tuviéramos tiempo de charlar acerca de la iglesia. Era una iglesia chica, era una iglesia muy sufriente, porque había una gran persecución. Si los descubrían, los mataban. O sea, ser cristiano era jugarse la vida. Y esta iglesia era una iglesia comprometida con el Señor. Y entonces el apóstol Pablo les escribe siempre y los anima, porque sabe que están pasando momentos difíciles, pero los reconoce como salados. Le dice: señores, ustedes son salados. Y miren, en Primera de Tesalonicenses, y a mí me gusta rescatar 2 o 3 cosas que dice el apóstol Pablo de esa iglesia, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y continuamente, dice Pablo, los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, les dice el apóstol, al orar al Padre por ustedes pensamos en el fiel trabajo que hacen. En el fiel trabajo que hacen, dice, en las acciones, en el fiel trabajo que haces, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo rescato 3 cosas que pudiéramos rápidamente como decir, a ver, ¿cuáles son las características de un salado? ¿Cómo podemos identificar a un salado de un sal, pero que ya no sala? Esa parte siempre quiero que quede clara, porque creo que la Biblia es súper clara. Los dos son sal, los dos son sal. Aceptaste a Cristo en tu corazón, sos sal, vas a ir al cielo, pero si no salás, tenés una vida donde todos te pisotean, tenés una vida en el atrio, tenés una vida en los caminos. Y si sos sal, das fruto, tenés una vida de prosperidad, una vida de gozo, como dice el Señor Jesús en otro lado, una vida abundante. No solamente vida, sino vida abundante. Y entonces estaba el apóstol Pablo diciendo que esta iglesia tenía 3 características, que cuando uno pensaba en esa iglesia, pensaba en el fiel trabajo que la iglesia hacía, pensaba en las acciones de amor que la iglesia tenía y pensaba en la constante esperanza que la iglesia tenía. Y entonces pensamos en el fiel trabajo que ustedes hacen. Imagínense que el apóstol Pablo nos está escribiendo a nosotros. Pensamos en el fiel trabajo que ustedes hacen. La fidelidad es lealtad. Es mantener la palabra dada a otro. Es que nos conozcan por ser confiables. Es no traicionar la confianza de la gente. Un salado es una persona confiable. Confiable. Un salado es alguien que cumple su palabra. Que dice voy y va. Que dice no voy
y no va. Que dice, llego a las 12 y llega a las 12. No 12 menos 10, porque eso es terrible cuando alguien te llega antes a una reunión, ¿vio? Que usted está todavía lavando las cosas y te llegaron 10 minutos antes. No. Pero 10 minutos después tampoco. Llega a horario. Se puede confiar en esa persona. Se puede confiar en todos los aspectos. Pero dice además, fiel trabajo. No solo que es una persona en la que se puede confiar, sino que es fiel trabajo. Y esto a mí me hace pensar en cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Muchos de nosotros nos pasamos la vida soñando que vamos a hacer algo y lo más lindo que lo decimos. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, quiero arreglar el jardín, nunca lo hacemos, ¿verdad? Porque dígame, somos así. La iglesia vive del compromiso de la gente. Vive de que nos comprometemos unos con los otros. ¿Nos comprometemos a qué? Nos comprometemos a trabajar, nos comprometemos a ofrendar, nos comprometemos a hacer trabajos comunitarios, nos comprometemos entre nosotros y ese fiel compromiso se cumple. Y esa es una característica de los salados. Y esa fidelidad en el trabajo es reconocida por Dios. Les doy dos pasajecitos simples, porque también es fidelidad en los negocios. Y acá cuando dice que es fidelidad en el dar, con el dinero, miren lo que dice Lucas 19, 17, en otra parábola que Jesús estaba contando acerca de un rey que le da dinero a sus siervos para invertir. Dice, bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades, le dice. Fuiste fiel con lo poco, te voy a dar mucho, porque Dios recompensa esa fidelidad. Y luego en Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 6 y verso 10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes y como todavía lo hacen. Un cristiano salado es un cristiano conocido por la integridad de su palabra. Por la integridad de su palabra, en todo. Es una persona íntegra. La otra cosa que dice el apóstol Pablo de esta iglesia que era aparentemente salada de verdad, dice, pensamos en las acciones de amor que realizan. ¿Qué es amor en acción? Podríamos explicarlo con palabras humanas, pero acá hay un pasaje bíblico que lo explica, pero tan bien. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Para qué vamos a agregarle algo? Que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Esta era una iglesia, según el apóstol Pablo, que mostraba el amor por medio de sus acciones. Íntegros, cumplían su palabra y mostraban su amor, el amor que tenían por Dios y por la gente a través de sus acciones. Porque todos sabemos que eres lo que haces, no lo que dices. Decir, dice cualquiera, el aire es gratis, pasa por nuestras cuerdas vocales y mucha gente vive hablando pavada y diciendo lo que va a hacer, pero nunca hace nada. Un salado es una persona íntegra que hace lo que dice que va a hacer. Y el amor en la acción es no palabras, sino poner en hechos lo que estamos diciendo. Y en hechos puede significar perdonar, compartir, escuchar. A veces algo tan simple como escuchar. A veces salamos escuchando los problemas de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Salamos escuchando, salamos perdonando, salamos cumpliendo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo que se veía en esta iglesia. Y también decía, como tercero, pensamos en la constante esperanza que tienen. Es imposible ser salado si no estamos firmes en nuestra esperanza. En la esperanza de que
Dios está con nosotros siempre, en la esperanza de que tenemos un mañana mejor. El otro día hablábamos acerca de cuál es la característica de un suicida. ¿Cuál es la característica de un suicida? Que perdió la esperanza. Listo. Cuando uno pierde la esperanza no le queda nada. No le queda nada por qué luchar, no le queda nada por qué vivir, no le queda nada adelante. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Por eso dice la esperanza lo último que se pierde, porque si se pierde fuiste. Tu vida no vale nada si se pierde la esperanza. Entonces la esperanza es algo que nos amarra, que no podemos levantar a nadie si estamos en un solo pie. Estamos bien firmes, podemos levantar a alguien, podemos ayudar, podemos perdonar, podemos escuchar, podemos salar a nuestro alrededor. Por eso el tema de la esperanza es algo tan importante. La esperanza, dice Hebreos 6:19, la esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Siempre, yo lo dije ya un montón de veces, me encanta este ejemplo de un ancla, porque el ancla tiene una característica, también lo dije y perdón que lo repito otra vez, pero esto es tan importante para nosotros. El ancla no es que cae y se engancha, así no funcionan las anclas. El ancla, cuando uno la tira de un bote, cae en la arena, cae en el fondo del mar y queda ahí. El ancla se empieza a enterrar en el fondo del mar cuando el bote o la embarcación empieza a hacerle fuerza para el lado opuesto. Entonces el ancla tiene un sistema que se va clavando a medida que se tironea. Si usted no tironea, queda ahí. Pero en el momento que tironea, el ancla se empieza a clavar. ¿Y sabe cuál es la característica del ancla? Más fuerza hace el bote para irse, más hondo se clava el ancla. Por eso la Biblia dice que la esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Porque más problemas podemos tener, más profundo se va a meter el ancla. Esa es nuestra esperanza. Y con nuestra esperanza, un cristiano salado es un cristiano bien anclado que puede ser fiel, confiable y ofrecer una mano de ayuda. Si nos mantenemos salados, solo estando en un lugar, salaremos y marcaremos la diferencia. Y esa es la característica número 1 de un cristiano salado. Salado. Allí donde está, marca la diferencia. Allí donde va, marca la diferencia. Y acá tenemos dos opciones, porque cristianos somos. O somos salados o nos pisotean. Por eso el mensaje de hoy dice, no dejes que te pisoteen. No pierdas el sabor. No pierdas el sabor. Marca la diferencia en donde estés. Sala a tu alrededor. Esa es la enseñanza que el Señor Jesús nos deja en este pasaje cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Y si no marcan la diferencia en el lugar donde están, quiere decir que perdieron su sabor. Y si perdieron su sabor, van a vivir en el atrio, van a vivir en los caminos y el mundo les va a pasar por encima. Porque es peor un salado que pierde su sabor que alguien que nunca fue salado. Porque el que prueba y luego se diluye entre los sedimentos de la vida y pierde su sabor, sabe dónde está la promesa y no la puede alcanzar nunca. Hay otros que no saben dónde está la promesa y la viven buscando, pero no saben dónde está. Pero un cristiano que recibió a Cristo sabe dónde está la promesa y es horrible estirarse y nunca llegar, estirarse y nunca dar fruto, estirarse y seguir en el camino, en el atrio, siendo pisoteado. Así que esa es nuestra enseñanza del Señor Jesús para hoy. No dejes que te pisoteen. Descubre otra vez la salinidad que está en ti y comienza a ser fiel, confiable, honesto. Demuestra el amor en acción. Marca la diferencia en el lugar donde estés.